La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. In the water, fire, I'll go wherever you go. In the valley, in the canyons, I'll go wherever you go. Yo creo que la radio a veces te da el confort de saber que tus amigos están ahí, ¿no? Porque en la radio vosotros os convertís en amigos de los oyentes, ¿no? Y estas notas indican que vosotros seguís ahí, Sí. porque seguís ahí, ¿no? Sí, aquí estamos. La verdad es que he escuchado el inicio de la sintonía. Te da cosa, ¿verdad? Me ha salido una sonrisa, claro, los oyentes no lo ven, pero tenía muchas ganas de empezar de nuevo. O sea, yo me he tomado unas vacaciones relativamente largas, empecé a incorporarme el martes y estás preparando cosas, haciendo alguna videollamada, pero de repente ahora es el momento que empiezo a mi tarea de divulgación científica. No, pero es saber que, bueno, pues yo creo que la gente espera que determinadas cosas no cambien, ¿no? Siempre puedes cambiar muchas cosas, obviamente, y de hecho en el programa cambian 1000 cosas, pero hay voces que quieres escuchar, ¿no? Yo creo que, por cierto, Javier, no sé si está o no está, porque como está en Extremadura... Aquí estoy, sí, vale. Muy buenos días. Buenos días. Javier, Pera, buenos días a todos. ¿Qué pasa, Javier? ¿Qué tal el Aquí verano, estamos. Javier? Pues ha sido increíblemente parecido al invierno. Porque sabéis que los autónomos no tenemos vacaciones, si no trabajas no cobras. Y claro, esto, la legislación de autónomos está pensada para Norman Foster. Yo no me puedo permitir parar un mes, claro, no podría pagar la factura. Sí, y menos después de haber contado públicamente cómo hiciste este verano en el país, convirtiéndote en protagonista de una crónica, lo mucho que te costó recuperarte económicamente de una enfermedad fuera de España, ¿no? Sí, no lo propuse yo. Digamos que fue un encarguito de la dirección que acepté encantado. Luego los de la tele lo leyeron y me sacaron en un programa de esos de la mañana. Ah, sí, no sabía. ¿Has salido por la tele, Javier? Wow. Sí, uno de esos. Pero bueno, ya eres famoso. Ya llevas una cadena de oro Sí, ya en el cuello. Pero soy famoso como un caso de estupidez supina, ¿no? por haber viajado sin seguro médico. Sí. Oye, ¿qué tal la experiencia de la tele? Porque no te imagino delante de una cámara, fíjate tú. Sí, bueno, no es la primera vez, porque en la pandemia solían sacarme para que metiera un poco de miedo a la población espectadora. No, pero nunca había salido como Javier San Pedro de Madrid, ¿no? Sí, como un tipo que hace tonterías. Como un testimonio. Exacto, eso nunca me había pasado, ¿no? Déjame recordar que es una cosa que ya lo contaste en el programa. Bueno, no solamente lo contaste, casi hiciste una crónica durante semanas de aquello que tú, en un viaje, tuviste un percance médico, no habías contratado un seguro médico. Exacto. Y al final, como bien dices, invertiste todos tus ahorros de autónomo en poder pagar aquella factura médica y regresar a España a continuar con el tratamiento, ¿no? Sí, bueno, invertiste quizás es un término excesivo en este caso. Iba a decir gastaste, pero sería más bien malgastaste. Sí, el retorno de aquella inversión no lo he visto todavía. Ya. Aparte de que sigo vivo, que bueno, eso siempre... Eso te iba a decir, vivo y en plena forma. Algo me dice que a ti los veranos de todas maneras tampoco te gustan mucho. No, qué mal lo he pasado. Vamos, estas olas de calor de agosto y la mitad de julio, es que no me atrevía, no ya a salir de casa, sino ni asomar la gaita por la ventana, vamos. Estaba encerrado en casa con el aire acondicionado puesto todo el día y la mitad de la noche. Eso te iba a decir, como científico, este debate perpetuo que hay entre, no, es que con el aire... Ya, pues sí, sé que empeora el estado del planeta, pero por lo menos mejora el de mi casa y me permite respirar, trabajar y vivir. Me temo que en los próximos años vamos a ver un
un gran incremento de los aparatos de aire acondicionado por todas partes. Pues sería una buena idea, por cierto, que los edificios tuvieran algún sistema centralizado en vez de todos estos aparatos horribles, cada uno en una ventana, ¿no? Que es una falta de planificación que no se comprende muy bien, vamos, ¿no? Porque nos tenemos que resignar a eso, por lo menos en estas latitudes. Todavía en nuevas edificaciones, mira, esto lo hemos comentado alguna vez con Peridis, no en todas, todavía hay algunas en las que no se pone un aire centralizado, ¿sabes? Claro, es que es absurdo, ¿no? Es una falta de planificación que dice muy poco de los arquitectos y de los concejales de urbanismo, ya puestos a críticas. Empieza fuerte, el tío empieza fuerte. ¿Has visto cómo viene Javier, eh? Sí. Es que ya sabéis que yo en Plasencia me vengo arriba. Pensando en lo que te vas a comer luego, ya me imagino. Un café con churros. Por cierto, me tengo una caldereta allí impresionante. Caldereta de cabrito. Oye, claro, esto que hablabas de que tú, como buen autónomo, no tienes un mes de vacaciones, salvo que quieras dejar de cobrar, lógicamente. Sí, tengo todos los que quieras. Los que tú te quieras coger, pero sin cobrar. Claro, tú no sufres o no experimentas esto de la vuelta a la rutina. Sí, esa es la parte buena, efectivamente. No tengo que sufrir la ganta. ¿Y qué dice la ciencia sobre el fin de las vacaciones y la vuelta a las costumbres? Pues sí, espera, tú tienes información sobre esto, yo creo, ¿no? Además que tienes la experiencia personal ahora mismo. Sí, ahora podría tener dos fenómenos que han quizás caracterizado la ciencia: el síndrome post-vacacional, que es el más habitual, pero después ven, porque al final todos somos diferentes y todos tenemos circunstancias diferentes, y la ciencia pues intenta encontrar patrones, ¿no? en el comportamiento humano, en lo que nos pasa, y sí que ve que después de las vacaciones, pues si han sido satisfactorias, pues puede haber un poco más como de irritabilidad, de cansancio, o en algunas personas, porque el efecto de las vacaciones es principal quizás es eliminar el estrés, es el descanso, pero claro, en algunas personas las vacaciones pueden llegar a ser estresantes. Es decir, puede llegar a un punto donde se genera el efecto contrario del deseado, y entonces volver a la rutina es satisfactorio. Es decir, a nosotros como seres humanos, pues diferentes personalidades tienen diferentes preferencias, pero la rutina nos puede reconfortar, es decir, saber lo que va a pasar, tener unos horarios, tenerlo todo más o menos controlado, y este efecto también se ha caracterizado. Tú imagínate, Pera, a estos que se van a la playa a las 5 de la mañana para poder poner la sombrilla al lado el estrés, de la orilla. ¿no? Vamos, es que en invierno seguro que no madrugan tanto. Claro. Es tremendo. Sí. Oye, tú has estado, como decíamos, Javier, escribiendo este verano y seguías... había algo, creo que lo escribiste tú, si no recuerdo mal, y lo he sacado el tema ahora con Arzuaga y con Juanjo Millás, esto de que el envejecimiento no es progresivo, que se han detectado unos picos a los 44 y a los 60. Además os he oído, porque decía Juanjo, claro, a los 60 una persona no se puede considerar mayor ahora, ¿no? Que a veces ves fotos de gente antigua que parecen ancianos y a lo mejor tienen 40 años, ¿no? Una persona de 60 años ahora no está así en absoluto, ¿no? Esta es una persona saludable, parece en forma, pero acabamos de saber que es que justo a los 60 ocurre el segundo bajón de la vida. O sea, el envejecimiento no es un fenómeno continuo, ¿no? Que día a día te vaya deteriorando, sino que hay dos grandes bajones, dos saltos hacia la nada, que ocurren a los 40 y pico, 44 más o menos, y el otro a los 60. Y hay como 150.000 moléculas y microbios que muestran dos bajones en todos los aspectos de la salud, desde la cardiovascular, neurodegeneración, metabolismo, predisposición a la diabetes de tipo 2, a los infartos, a los ictus, en fin, ocurren dos bajones, y el de los 60 pues ya nos aproxima mucho a la caja, digamos. Tú siempre tan... Más vale tomárselo con humor negro, esto de la vida, claro. Porque si hay una certeza en la vida, pues ya sabemos cuál es. Pero esto se produce, ¿por qué? Porque todo está programado para que a esa edad... Pues no lo saben.
no hay una respuesta para esa pregunta, pero ahora tenemos la pregunta muy clara, ¿no? ¿A qué se deben esos dos bajones? Porque además podrías pensar que si en mujeres hay el tema de la menopausia, en hombres hay malos hábitos, pero es que ocurre igual en hombres, en mujeres, en gente con todo tipo de hábitos, y de hecho el estudio se ha hecho con gente de Palo Alto, o sea que seguramente más la mayoría son informáticos y científicos de la computación. Sí, el diseño del estudio es muy simple, más de 100 personas, les vas midiendo estas 150.000 moléculas y microbios que Javier ha descrito durante varios periodos de tiempo y ves que hay quizás un declive en algunos o un aumento en algunos más o menos progresivo, menos que hay 2 picos, esto a los 40 y poco y a los 60, donde dices, uy, aquí sí que de manera consistente a la mayoría de personas les cambian más diferentes moléculas en diferentes momentos, ¿no? Pero sí que asociadas al envejecimiento. Desde luego a mí me han clavado. La de los 44 yo no la recuerdo, la verdad es que mis 40 años fueron quizá la década más productiva de mi vida, por lo menos como periodista. No, pero si hay detalles, yo creo que no sé si lo contabas tú, que sí que a ti te revelan que eso, o te recuerdan que eso es cierto. Yo el otro día le contaba también a Burke que hay un momento en torno a los 43, 40, o sea, hasta esa edad dices, pues es que estoy igual que cuando tenía 30, corro igual de deprisa, juego igual de bien o tengo los mismos reflejos, y de repente un día no los tienes, esos reflejos, y de repente un día esa resaca te cuesta más superarla, ¿no? Efectivamente. Y ese es el bajón. Y la de los 60 tengo ahora 63. Yo desde que cumplí 60 es que no levanto cabeza, vamos. Yo no había estado en un hospital ni de visita. Lo que pasa es que tú tienes muchas fluctuaciones, deberíamos, ¿no? Porque hay días que estás hoy especialmente ágil y deberías analizarte. Pues sí, no, déjame de analizarme. Pero claro, yo decía esto, que los indicadores que te revelan que este estudio puede estar en lo cierto, los de los 44 sabemos cuáles son, ¿no? Esto que te digo, pues en la actividad deportiva, por ejemplo, enseguida lo ves, que corres más despacio, ese tipo de cosas. Pérdida de masa muscular. Las resacas. La resaca muy pasa. Pero a los 60, ¿cómo los notas el bajón? Bueno, en mi caso es que, ya te digo, que yo no había estado en un hospital nunca y ha sido cumplir 60 y me he tirado 3 meses ingresado con una rhabdomiolisis, que era una enfermedad de la que no había ni oído hablar. Y bueno, pues he perdido el apetito, porque yo era bastante más comilón antes que ahora. Ahora no puedo comer mucho ni mucha grasa, o sea, estoy obligado a tener una dieta más saludable porque es que no tolero bien los excesos de grasa. ¿Pero por esta enfermedad o porque tú...? No creo, porque la enfermedad esta no tiene nada que ver con el metabolismo y la digestión. Yo creo que es por el hecho de haber cumplido 60 años. Mira, Arzuaga me decía antes, perdona, que ahora le sientan mal comer pan. Por supuesto, no es ni intolerante ni celíaco, pero que ha descubierto pues que come pan y se infla y no se encuentra bien. Que el metabolismo de los hidratos de carbono empeora, ¿no? También de la cafeína, pero de los hidratos de carbono, los azúcares, empeora a estas edades, ¿sí? Y conviene, pues es que, vamos, no es que convenga, es que no te sientan bien las cosas. Bueno, pues antídoto, andar mucho, ejercicio, cuidado con no perder masa muscular, como decía Arzuaga. Claro, ejercicio, cuidado, porque yo tuve una enfermedad, mi enfermedad es muscular, la enfermedad que tuve es muscular, tampoco me atrevo a hacer muchos excesos de ejercicio, ¿no? Y además le he oído, exceso de ejercicio. Le he oído, no me acuerdo si a Arzuaga o a Juanjo, que los intelectuales de izquierdas que adelgazan están equivocándose, ¿no? Sí. Porque pierden más músculo que grasa. Sí. Oye, hay un estudio también, ¿no? En Nature, creo, sobre las 5 formas distintas de envejecer. ¿Lo habéis visto? Sí, lo hemos leído. O sea, son invisibles del ojo humano, digamos. Es decir, lo que han hecho es analizar 50.000 escáneres que ya están hechos, analizar los datos y ver cómo si hay algunos patrones de atrofia de las neuronas o del cerebro, es decir, si todos los cerebros van envejeciendo igual o no.
si nos fijamos en el cuerpo, vemos que hay personas pues que de repente cuando envejecen les duelen las rodillas, otros pues que tienen más problemas metabólicos, o sea, no todo el mundo, no todo los cuerpos envejecen igual en función tanto de genética como de qué hagas durante tu vida, ¿no? Pues en el cerebro le pasa algo parecido y han visto en estos patrones de atrofia y de acumulación de materia blanca, hiperintensiva, bueno, nombres así técnicos, que hay como estos 5 patrones. Lo han visto con inteligencia artificial. Es decir, la inteligencia artificial no ha terminado de contarnos qué es exactamente lo que ha visto, pero sí que distingue que hay 5 patrones de envejecimiento asociados algunos a más riesgo de deterioro cognitivo y, por ejemplo, en el caso de las personas que han consumido bastante alcohol o que han fumado bastantes, también tienen un patrón un poco diferente al resto. Y esto, en principio, puede servir en el futuro, si, a ver, hacer escáneres es caro, no es alguna prueba diagnóstica que harán fácilmente, pero para anticipar cómo está envejeciendo tu cerebro, igual que anticipamos en temas de fragilidad y tal, cómo está envejeciendo nuestro cuerpo y poder tomar medidas más personalizadas. Oye, ahora que mencionas la inteligencia artificial, que en el terreno de la ciencia se está usando para todo, creo que hay también incluso hasta un chat GPT que es solamente para científicos, ¿no? Sí, yo he estado jugando con él este verano. ¿Y qué tal? Bueno, muy interesante. O sea, hay varias herramientas de inteligencia artificial para científicos. Estas no son las que más me han interesado. Es decir, hay algunas que se llaman Sight, Perplexity, que incluso tú pones unos términos y te casi escriben una introducción de artículo con referencias y de alguna forma... Si lo está usando todo claro, los papers los está escribiendo el robot. Claro, lo cual no es tan malo como parece, porque la inmensa mayoría de los papers escritos por humanos son una porquería. Además. O sea, no digo por su contenido científico, digo por su estructura narrativa. Digamos. Esos son unos textos pésimos que están hechos de la siguiente manera. Como tú sabes que tu manuscrito va a llegar a tus competidores, porque lo tienen que revisar expertos en el mismo tema sobre lo que estás escribiendo, lo único que procuras es que salgan citados todos a los que les puede llegar el manuscrito. Con lo cual eso es un texto incomprensible. Vamos, va a ser más creativa la... Pero de todas maneras no era lo que más... yo estuve jugando sobre todo con uno que llama Consensus. O sea, aquí son herramientas como ChatGPT de lenguaje natural. Lenguaje natural quiere decir que tú hablas. En lugar de poner un buscador en Google o en PubMed, que es la base de datos científicas, poner unos términos y que te salga una lista de cosas, tú le puedes preguntar, ¿no? Y le puedes preguntar, por ejemplo, ¿qué fruta tiene más vitamina C? ¿Vale? Y te responde. Pero aquí la diferencia con ChatGPT es que la base de datos que utiliza solo son artículos científicos. Es decir, no te puedes salir... No alucines, ¿no? Un terraplanista. Si tú, por ejemplo, hice la prueba, ¿no? Porque dice, bueno, he oído que hay algunos beneficios de... Es un poco trampa, beneficios de fumar. Claro, si tú pones en Google beneficios de fumar, pues seguro que te sale algún enlace que ha escrito que fumar tiene beneficios. Claro, si tú... La base de datos que utilizas solo son artículos científicos, entonces ese texto te dice, mira, sí que ha habido algún artículo científico que dice que para esto y para lo otro podría tener algún beneficio, pero en general, o sea, te lo da en contexto y entonces te va citando qué artículo científico es el que avala cada declaración. Entonces es como una búsqueda. Imagínate que yo esté, o quien sea, pensando escribir un nuevo libro sobre un tema. Ostras, eso te ayuda muchísimo. Estas herramientas al final... Por ejemplo, a escribir una introducción, ¿no? O saber lo que es lo más relevante, de una manera más ágil que las búsquedas convencionales. O sea, las preguntas, yo pensaba en las preguntas que nos hacen los oyentes a final de la sección, que en principio tú y yo pues sabemos de ciencia y nos tienen una pregunta y buscan al expertise a la gente que responde en base científica. Esto sí que es sustituible de alguna manera. O sea, seríais sustituibles por esto vosotros dos. Yo creo que en parte sí, en esto sí, en otras cosas no. La gente quiere escuchar nuestras voces en lugar de una voz robótica, pero en esto sí. O por ejemplo, estaba leyendo un artículo, no me acuerdo dónde salió, pero ahora un tema delicado también, que es hay robots terapeutas en psicología. Es decir, tú imagínate que una base de datos sepa
mantener una conversación que te ayude a superar un problema mental. Claro, entonces siempre será mejor un psicólogo, sin duda. Pero también es mucho más barato, Bueno, hay zonas donde no están, es decir... Y hay las primeras fases, no solo de psicología, sino de cualquier consulta de atención primaria, consisten en hacer una serie de preguntas al paciente, por ejemplo, cuáles son sus antecedentes familiares, de qué murió su padre, su madre, cómo se encuentra usted, qué le duele. Esto realmente es una lista de preguntas muy estándar que realmente puede hacer una inteligencia artificial perfectamente. Y que puede ir encarando hacia un cierto diagnóstico, puede hacer una terapia más freudiana o menos, o más cognitiva. O sea, es decir, que estamos poco a poco, bastante rápido. Yo voy a dar el teléfono que tú decías antes, que se me había olvidado además, y luego ya veremos a ver si vosotros podéis responder o recurrimos a, ¿cómo se llama? El chat GPT. El que utilizo Consensus. 638-855-349, si al final del programa tenemos un huequecito, igual podemos escuchar alguna pregunta o alguna llamada que quiera consultaros algo. 638-855-349, que es un número de WhatsApp, también se puede dejar un texto, una nota de audio. Por cierto, en el capítulo de noticias fantasmagóricas, habría que decir, de la semana, una pomada que hace que la piel sea invisible y se pueda ver a través de la piel. Sí, y yo no terminé de entender, o sea, es con un colorante que cambia el índice de refracción de los tejidos y en lugar de, algo es opaco porque la luz incide y se queda y no pasa del todo y no se refleja. Si tú cambias ese índice de refracción, pues puedes ver a través de la piel, o si cambias el de refracción de los huesos, pero no terminé de... No sé si tú, Javier, terminaste de entender bien. No es que te haga invisible, es que se te ven las vísceras. Claro, o sea, te pones la piel y de repente puedes ver el estómago. Exacto, sí. Esa es la idea. Pero claro, solo en la parte superficial, claro, no sustituiría a un escáner. Está hecho en un ratón. Ya hay animales pequeños se han hecho de piel transparente, ya, lo que resulta muy útil en la investigación. No tienes que romper el ejemplar, ¿no? O destruir el ejemplar para ver lo que está pasando dentro. Incluso puedes meterlo bajo un microscopio y ver célula viva en el bicho vivo, ¿no? Que están haciendo las células, los tejidos, en fin, es una técnica útil en la investigación. De luego para la ciencia ficción no, porque ver una colección de vísceras andando por la calle. No, para eso no, pero para Halloween no te digo eso sí. lo bien que funcionaría esto. Bueno, sí. Oye, que ha sido una buena semana para los paleontólogos, que se lo digan a Arzuaga, y también los nuestros, porque se ha descrito una nueva especie de dinosaurio gigante en el yacimiento de La Hueca, en Cuenca. Es una criatura de un nombre, no sé si me atrevo, pues impronunciable, Cuncasaura pintiquiniestra. Toma. ¿Quién debe poner estos nombres? Que vivió... ¿Por qué pones este nombre, Francisco? Yo si quieres te lo explico. Pero sí, explícalo. Es la parte divertida de hacer esto. Sí. Claro, y discrepando de tu idea, Javier, de cómo escribimos los artículos, la parte de escribir un artículo es muy técnica, y además está muy pautada, todo es muy estricto y tienes que responder una serie de cosas, y de repente te dejan poner nombre a un bicho. Pero podéis ponerle... Podemos basarse en Marvel, ponerle una cosa Vortex, ¿no? Algo así que suena como a malo. Pues fíjate, ¿no? Que la gente, hay muchos grupos que hacen ese tipo de cosas, a mí no me caen bien. Y entonces tenemos otra línea. Y entonces el bicho es muy sencillo. Cunca es la raíz de la fortaleza hispano-árabe que había en la zona donde tenemos el yacimiento. Vale, Cunca. Saura, porque queríamos el femenino de Saurus. Últimamente nombramos a los dinosaurios, tanto en masculino como en femenino, para romper una tradición. Cuncasaura, que es la Cuncasaura. primera. Vale. Y pintiquiniestras, porque a estos dinosaurios gigantes de esa zona les buscamos el nombre de gigantas de libros de caballerías. Y Pintiquiniestra es una reina del Amazonas que aparece en la Maris de Grecia. Y la cita el Quijote, se cita en el Quijote y entonces nos parece bien. Y luego ya le hemos dado una vuelta y sabemos que un pintor contemporáneo bien conocido en Cuenca es Saura. Saura ha jugado, Saura ha jugado incluso con su apellido y jugaba a hacer dinosaurios en algún momento y demás. E hizo una serie que se llamaban Las Gigantas Amorosas en los 50, entre las que estaban las Pintiquiniestras. Y a nosotros esto nos pareció súper divertido. Sabíamos que le podíamos problemas al mundo, pero... Yo creo que necesitáis ayuda, Francisco. Pero ayuda con seguridad. ¿Qué tipo de ayuda? Sí. Necesitamos ayuda, pero no sé si para esto. Francisco Ortega es paleontólogo, es investigador en la Universidad
Nacional de Educación a Distancia en la UNED y es líder del grupo que ha hecho este descubrimiento. ¿Cómo fue? Porque fue hace tiempo, empezó hace tiempo. Empezó hace tiempo y se está trasladando en el tiempo hasta la actualidad. Todo el origen del yacimiento de Lo Hueco son las obras del AVE Madrid-Levante. A las afueras de Cuenca, en el momento de salvar una pequeña colina para instalar las vías, Ferrovial se mete en una excavación y se topan con una bolsa de huesos de dinosaurios que nadie se esperaba. En aquel momento hay problemas para... ¿Tamaño, para hacernos una idea? ¿De la bolsa de huesos? Sí, en general. Pues el tamaño que ellos cortaron, porque ese sí que lo tuvimos que intervenir, es de 200 metros de largo por 80 de ancho por 5 metros de altura. ¿Y el tamaño del bicho, como diría Javier? De este bicho en concreto, sí. Este bicho, si estuviese completo, el animal vivo tendría unos 15, 16 metros, tendría unos 3 metros de altura. O sea, como este estudio, básicamente. Sí, de longitud sí, pero sabemos que en el yacimiento, el que hemos descrito ahora es el holotipo de la especie, aquel que tiene todos los caracteres en que nosotros basamos la especie, pero hay algunos primos suyos en el yacimiento que son más grandes. Creemos que el ejemplar típico de Cuncasaura, que ya ves como va sonando mejor. Sí, ya me suena. Va sonando me mejor. Está cayendo bien. Eso es. El ejemplar típico de Cuncasaura debería andar alrededor de los 20 metros, 20 tener metros. la cabeza a 4 metros y medio de altura. Y escucha, ¿pero eso es carnívoro? No, es un herbívoro. Es un saurópodo. Menos mal, por Dios. Estos son los últimos megaherbívoros de los ecosistemas con dinosaurios, que son los titanosaurios. Bueno, para la gente que esté en Madrid, tenemos uno plantado ahora en el Paseo del Prado. Que es el más grande que ha habido, está en una exposición en plástico en el Paseo del Prado. Son animales que llegan a medir hasta 40 metros. Eso es en América del Sur. En Europa el territorio no es tan amplio en el Cretácico superior y tenemos formas primos suyos, pero más pequeños, y andamos por ahí en el top de los 20 metros, una cosa así. ¿Quién hace la llamada? ¿Renfe, Adif, la constructora? La llamada lo hace el sistema que funciona. No hay ningún seguimiento, ningún control paleontológico en la zona porque no hay ningún peligro a priori. No debíamos encontrar nada, no se sabía de nada que estuviese relacionado con paleontología en la zona, pero sí arqueología. Y hay un control arqueológico. Entonces, a medida que transcurren las obras, hay un arqueólogo que pasa por ahí, en este caso es una arqueóloga, de hecho, pasa por ahí y va haciendo el seguimiento y de repente se encuentra con algo y no es de su competencia, pero reconoce que es patrimonial, que es interesante, avisa a las autoridades y ya pues organizamos cómo abordarlo. Y bueno, lo hicimos en 2007 y el abordaje, si quieres te lo cuento, es el tren tiene que pasar por aquí, esto no se puede estropear, pues entonces buscamos un grupo muy grande de paleontólogos, probablemente es de las excavaciones más grandes que se han hecho en este país, que hagan el favor de coger todo este bloque de roca lleno de huesos, lo trasladen a otro sitio. Bueno, 2 metros más para allá, ¿no? Bueno, estamos en un polígono industrial en Cuenca, unos 20 kilómetros más para allá, vale. solamente. Y enlazándolo con lo que te contaba al principio, y lo que hacemos ahora, ya no en tiempo de obra pública, con financiación de obra pública, sino en tiempo académico y con financiación académica, es abordar pequeños problemas de la excavación que todavía seguimos trabajando sobre lo que extrajimos en 2007. Y nos queda, ¿eh? Y al final el tren pasó por allí, pero ya con toda seguridad no había ningún... Bueno, nunca se puede estar seguro. Sí, que estamos completamente seguros. O sea, cortamos el nivel, lo dejamos limpio. El tren no pasaba por el nivel, sino pasaba como 8 metros por debajo, siguieron avanzando, no había nada. Lo que sí dejamos colgado a los dos laterales es el resto del yacimiento. O sea, nosotros sabemos que cuando terminemos esto, podemos ir otra vez sobre el terreno vale. a 300 metros de la vía, hacer un agujero y volver a pinchar la bolsa, porque está todavía ahí. Porque la posibilidad de que cuando encuentras algo así haya más cerca, ¿es habitual? Mira, en cuanto alguien nos dijo que había eso metido en el follón de las vías del AVE, dijimos, bueno, espérate. O sea, lo más fácil es, esto es un muestreo. Si esto está ocurriendo aquí, en las otras colinas que tenemos alrededor también tiene que ocurrir. Entonces, si esto está lleno de información, a lo mejor lo del AVE nos relaja un poco. Nos volvimos locos, recorrimos todas las colinas, hicimos todas las pruebas. No, es algo muy, muy concreto que se da en una casualidad geológica que probablemente sea una tormenta que atrapa a toda una serie de animales gigantes y otros, los deposita en el borde de un río en una colada de barro
Y eso no ha ocurrido por todo el territorio, ha bonito ocurrido solo ahí. Qué bonito imaginarlo, ese dinosaurio que murió, sabe Dios cómo, ¿no? Ahogado, prácticamente seguro, pero ahogado. Pero estamos hablando como de casi de miles de huesos, ¿no? Sí, o sea, tiene que haber un evento así meteorológico, lo que sea, enorme, que de repente los lleve todos ahí, a ese punto, porque si en las colinas no hay nada, es que se fallecieron todos justamente allá. Lo que parece que, en términos geológicos y simplificándolo mucho, parece que hay un canal y una colada de barro de desborde. Entonces parece que una riada arrastra cadáveres o bichos que va matando a lo largo de toda la cuenca, y cuando llega a la parte más baja se desborda y se quedan mezclados entre barro y demás todo lo que ha ido recogiendo en la cuenca. Y ocurre solo ahí. Qué fuerte. Antes decías que el primo americano es como el doble de grande, ¿no? Sí. Y el tiranosaurio también es americano, ¿no? Es fundamentalmente... El primo americano del que te estaba hablando es de América del Sur. Sí. Esto es una gracia que tenemos en Europa en el Cretácico superior, estos 70 millones de años, que es el último momento antes de la extinción de los dinosaurios, que somos gente del sur. O sea, compartimos nuestra fauna con África, con Madagascar, con América del Sur, con Australia, y no tenemos nada que ver con todo eso que está en nuestro imaginario, que es sincrónico. O sea, en el mismo momento, mientras este bicho está viviendo aquí, en Estados Unidos tienes tiranosaurios, triceratops, ese tipo de cosas, y los tienes también en Asia, o primos suyos. En Europa no están. Una de las cosas que nos está costando explicar, pues tampoco tenía mucha información de lo que pasaba en nuestros ecosistemas, es cómo son esas relaciones con las formas del sur, cuándo han entrado, por qué no entran las formas del norte. Se te iba a preguntar, ¿por qué son más grandes? Eso tiene que ver con la insularidad. En el Cretácico superior... Recuérdanos cómo era la estructura de los continentes en la época de la que estamos hablando. Que estábamos pegados a África, América y el viejo mundo ya se habían separado. Sí, recuérdanos un poco eso. Las líneas de costas no son exactamente las actuales, pero ya están dibujados los continentes más o menos en la composición actual. África y América del Sur ya se han separado hace poquito, Australia está separado, la India, que también es un continente del sur, se ha escindido de África y está viajando hacia Asia para empujarla y generar todo el Himalaya. El Himalaya, claro. Nosotros estamos hay conexiones frecuentes entre Norteamérica y Asia, pero no por nuestro lado, sino por el otro lado del planeta. Y ahí ellos sí que tienen contacto, y nosotros lo que somos, nosotros los europeos, lo que somos es un archipiélago. El nivel del mar está altísimo, no hay hielo en los polos, el planeta está súper cálido, y entonces la mayor parte de Europa está hundida. De las islas que podemos detectar, una de las más grandes es una cosa que llamamos Iberoarmórica, que es en la que vivimos nosotros, y que ocupa parte de la península ibérica y parte del sur de Francia. Enganchando con la pregunta que hacía Javier, nuestros animales son más pequeños porque América del Sur es muy grande y hay ecosistemas muy grandes en los que bichos se pueden desarrollar de gran tamaño. Pero nosotros sufrimos lo que se llama el complejo de insularidad. Si nuestro territorio es pequeño, las formas suelen tender a ser más pequeñas. Hay una norma que es: las formas grandes suelen tender a ser más pequeñas, las formas pequeñas suelen tender a ser más grandes que las de sus primos de los continentes que tienen más espacio. Tenemos un ejemplo espectacular de esto con el hombre de flores, ¿no? El Hobbit, famoso de, ¿no? Sería uno muy famoso, pero si te vas a Baleares, esos síntomas insulares los tienes en cualquier Interesante. Hay algo chulo, retomando la historia del yacimiento de Lohueco. Claro, estás diciendo que esto lo encontrasteis en 2007, de repente os encontráis con miles de huesos que imagino que no están colocados de manera perfecta para que se vea un dinosaurio, os los lleváis a un almacén, ¿vale? En una nave industrial, y a partir de ahí a ir investigando puzzle, claro, poco a poco, y el descubrimiento que es de esta semana, de 2024, es desde ahí. Claro, este dinosaurio no es un dinosaurio aislado y además no es el más común. Nosotros lo que encontramos en Lohueco es una enorme abundancia de todas las formas que veíamos de vertebrados, que veíamos en otros yacimientos, pero mucho más grandes, mucho más abundantes y en algunos casos completos. Empezamos con los fáciles, empezamos a arreglar el asunto de las tortugas, porque no entendíamos cómo funcionaban las tortugas, luego los cocodrilos, algunos otros dinosaurios. Ya habíamos trabajado sobre los saurópodos titanosaurios, estos los más cercanos a este, y hemos aprendido que todos esos animales del hueco, que hay varios individuos,
pertenecen a un grupo que es endémico europeo y que además lo podemos reconocer en el sur de Francia, en otros yacimientos españoles, pero Cuncasaura era el raro. O sea, de repente decía, bueno, aparte de que yo tengo una buena colección de bichos que además están relativamente bien representados por cachitos pequeños, pero ahora teniendo individuos completos los reconozco, pero tengo otro y ¿de dónde ha salido? Y entonces era uno de los problemas que vamos intentando solucionar y lo hemos abordado ahora. Y resulta ser interesante, no sé si me puedo extender mucho, pero resulta ser interesante porque siempre pensábamos que esto era nuestra tradición de América del Sur y este animal tiene sus parientes más cercanos en Asia. O sea, al final del Cretácico aquí no nos entran tiranosaurios y triceratops, pero nos entran picos de pato y todas esas cosas, todos esos animales típicos de las faunas asiáticas, más arriba, o sea, más cercanos a nosotros, más cercanos en el tiempo, y lo que detectamos es que las formas típicamente sudamericanas también nos entran, pero a través de Asia, de alguna forma estaban acantonados allí, y este es un representante, es un marciano. Si tú ves los huesos, si tú sabes algo de titanosaurios, tú lo miras y dices, ¿qué haces tú aquí? Tío? Es un marciano. Mira, esa frase de ¿qué haces tú aquí? Antes hablábamos de las obras y de repente estás excavando y aparece un hueso. Y nosotros queríamos hablar con alguien, porque quienes encuentran huesos habitualmente son pues mineros, ¿no? Maquinistas que están manejando tractores. Supongo que son los primeros, es la primera línea, ¿no? de paleontología. Aficionados que encuentran cosas casuales. Que pasean y queríamos encontrar a uno o una de ellas. Vamos a hablar con Paqui Segura, que es maquinista de Arcillas Vega del Mol, que es la empresa que explota las minas de Morella, en Castellón, para abastecer a la industria cerámica. Es una zona, además, de gran valor arqueológico. ¿Cómo estás, Paqui? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Tú pasas tu jornada laboral a bordo de qué? ¿De una excavadora? Sí, bueno, de una retroexcavadora, sí. Retroexcavadora. Exacto. ¿Cuántas veces has pinchado un hueso? Bueno, yo personalmente, pocos, pero he sacado alguno que otro, sí. Sí, y claro, tu primera expresión, ¿cuál es? ¿Eureka o vaya? Un hueso. La hemos fastidiado. No, al contrario. Es muy emocionante, la verdad. Encontrar un hueso donde tú trabajas es muy chulo. La verdad es que es bien, está muy bien. ¿El tamaño del hueso más grande que has encontrado? No sé, pero muy grande. Muy grande. Era muy grande. Era muy grande, pues 1 metro. No sé, eso te lo puedo mejor. Francisco te lo dice mejor. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando en la mina? Sí, más o menos unos 10 años, sí. Unos 10 años. Y cuando empezaste a trabajar, porque tú no tenías ese trabajo antes, trabajabas en un hotel, creo, ¿no? Exacto, sí. ¿Alguien te dijo, cuidado con los huesos, no los rompas? Yo no empecé directo en la excavadora. Fui poquito a poquito y los fui viendo. Entonces me dijeron, mira, esto es un hueso. Yo digo, ¿sí? ¿En serio? ¿Eso es un hueso? Y luego, pues poco a poco, tal como vas encontrando, pues ves que sí, que salen huesos, sí. Vas aprendiendo a identificarlos incluso desde tu máquina retroexcavadora, ¿no? Claro, es que tú piensas que la arcilla tiene aristas, es puntiaguda y eso, y claro, cuando te ves algo redondito dices, uy, claro, aquí hay algo que no es normal. Pues yo no sé tú, Paqui, pero yo me aficionaría. O sea, yo estaría bajando de la excavadora constantemente. Que bajamos, Bajáis, hay veces que cuando corre un poquito de prisa que aquello salga, aparcamos las máquinas y bajo la supervisión de nuestro paleontólogo, pues vamos sacando huesos. Algo me dice que te gusta más a ti ayudar al paleontólogo que al paleontólogo ayudarte a ti. Seguro, eso seguro, ¿no? Nada que ver. ¿Tú crees, Paqui, que algún dinosaurio se nos ha ido a la basura? Sí, seguro. Sí. Seguro que alguna casa... ¿Pero lo crees o lo sabes? No lo sé, sé, porque yo no lo he visto, porque si lo supiera no lo hubiera tirado. Pero seguro que en alguna casa, pues, sin querer... ellos no lo saben, pero están pisando algún huesito. ¿No lo saben? O yo no sé, Francisco, no quiero pensar mal, pero con tanto constructor, con tanta construcción, con tanto boom, con tantas obras que se paralizarían. No. Ya te digo yo que en nuestra empresa siempre, como no salen siempre en el mismo sitio, siempre nos dicen, oye, id con cuidado, que también te puede decir, oye, no, mira, esto si no los veis mejor. Y no, al contrario. Francisco.
Hay alguna tendencia. Yo creo que se va... ¿Alguna tendencia? Llámalo tendencia. Va cambiando. La vieja guardia sí que esto nos va a generar un problema. A nosotros la parte del patrimonio no nos interesa. Si se puede pasar por encima, mejor. Hemos avanzado mucho y hemos logrado romper esa reticencia. Creo que somos capaces de resolver los problemas con cierta agilidad. Los paleontólogos, o sea, cuando en una obra, en una carretera surge ese problema, los podemos resolver con cierta facilidad. La obra puede seguir con tranquilidad. Ellos cumplen la ley y además en muchos casos tienen una retroalimentación positiva, porque todas estas buenas prácticas la administración las premia y socialmente tienen un cierto premio también. O sea que las cosas muchas veces funcionan mejor cuando se hacen bien. Pero, por ejemplo, ¿cuánto retraso supuso lo del AVE? El AVE fue un problema. El AVE fue un problema, pero había muchos retrasos por otras muchas cosas, y lo único, o sea, el tramo que nosotros paralizamos en el AVE se paralizó 6 meses, pero realmente solo había que reprogramar. Porque no era el último tramo que había que hacer. Había tramos que estaban sin empezar. Reprogramaron el trabajo, avanzaron trabajo en otro sitio y luego cuando llegó el momento volvieron a este. O sea que yo creo que en la obra final no hubo retraso. Simplemente que hay que hacer el esfuerzo por reprogramar. En la mina de Paqui pasa lo mismo. Si encuentran en el frente un dinosaurio, lo único que tienen... Ya no van a avanzar por ahí, nosotros tenemos que acudir, limpiarlo, y tienen que reprogramar y avanzar por otro sitio. Pero no pasa más. O sea, volverán dentro de 3 meses y se llevarán ese espacio de arcilla que era el que querían. Me viene a la cabeza que el primer Neandertal lo descubrieron los obreros que estaban tirando abajo una montaña al lado de Düsseldorf a mediados del siglo XIX, precisamente porque Düsseldorf estaba creciendo de una manera brutal, ¿no? Tras la revolución industrial. Y los obreros tuvieron el buen criterio de ver que allí había algo, pensaron que era un oso, que eran restos de un oso, pero tuvieron el buen criterio de recogerlos y dárselos a un profesor, a un profesor del pueblo de al lado, que después fue quien los analizó y descubrió el primer ser humano que no era de nuestra especie, incluso antes de la publicación del Origen de las especies por Darwin. Ahora, dicho lo cual, una vez que hicieron esto, siguieron tirando la montaña abajo y no queda ni un gramo de estas casualidades. Yo me acuerdo que yo estuve en el laboratorio tuyo, Francisco, en la UNED, y tenías allí un fémur de dinosaurio enorme. Me dijiste que lo encontró alguien excavando en un chalet de Portugal para hacer una piscina. Tú imagínate que estás en tu casa y dices, voy a hacer una piscina aquí, y de repente sale un fémur de dinosaurio. Es que siempre es así, a vosotros os encanta el anecdotario, pero siempre si tú tiras del hilo de un descubrimiento, generalmente al final hay una anécdota, porque nosotros no nos pasamos la vida... Claro, no vais por el suelo picando, ¿no? Nosotros lo que hacemos es atender a esas llamadas, ¿no? Sí, estamos en una obra pública, un señor dice que paseando por el monte se ha encontrado unas huellas, acudimos a ellas, el 90% son falsas, pero hay muchas que son de verdad. Y ese es el origen de la mayor parte de los descubrimientos. 5 años después tienes un yacimiento, pero si vas al principio hay alguien que lo encontró de forma casual. Y el señor que quería construir, o la señora que quería construir una piscina, tiene que parar la obra, tiene que esperar, ¿no? Sí, y pero... el hueso no es suyo, ¿no? No, depende de sitios, pero en España no, el hueso no es suyo, el hueso es de todos. Está en mi casa. Entonces, no, la superficie es suya, pero en cuanto estamos, ya entramos en profundidad, eso es de todos, tendría que hacer cosas muy raras para que fuese suyo, y entonces, cuanto antes, o sea, el que tiene que hacer una piscina tiene problemas porque necesita... Pero si te aparecen dinosaurios necesita dinero, necesita... Una cosa son las goteras, otra cosa justificar, a lo mejor hay una grieta en el terreno que se cuela el agua, tiene que impermeabilizar y a lo mejor tiene un problema patrimonial. Ahí ha sido muy paleontólogo ahí, ¿eh? Pues hay que solucionárselo lo antes posible y estamos todos encantados. Y ya disfrutará de la piscina dentro de 15 años, ¿no? No. Si puede disfrutarla ese mismo verano, mucho mejor. En un sentido profundo, ni el hueso es suyo, ni la piscina tampoco. Eso es verdad. El agua es de todos. Paqui, entonces tú tienes un número que es el paleontólogo de guardia, ¿no? Exacto. Sí, bueno, él también viene seguido allí y sí, exacto. Sí, tenemos el número y dice, oye, José Miguel, vente para acá, que aquí tenemos algo. Y hay veces que es y hay veces que no, porque hay veces que son formaciones calcáreas o lo que sea. Ya. Retroexcavador has dicho, ¿no? Sí, un bichito muy grande. Tiene que molar mucho esto, ¿no? Bueno, no sé, es que como lo veo todos los días, ya me he acostumbrado. El primer día sí, me quedé así un poco, yo digo, madre mía, yo voy a llevar esto, pero sí.
Paqui, lo que tú conduces es un monstruo, que yo la conozco. Es un monstruo enorme. Peor que el dinosaurio. Bastante peor. Paqui Segura. Bueno, diferente. Paqui Segura, que es maquinista de la explotación minera de Arcillas Vega del Mol y en sus, iba a decir en sus horas libres, no, en sus horas de trabajo ayuda a descubrir parte de la historia de la Tierra, encontrando huesos. Gracias, Paqui, cuídate mucho. Igualmente, buenos días. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Y mira, quédate un segundo, Francisco, no sea que puedas colaborar junto con Javier Ripera a responder algunas de las preguntas que tenemos. Nos llama desde Bilbao Julen. ¿Qué tal, Julen? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal estás? Bien, bien. Pues aquí Oye, tienes... oye, 43 grados habéis tenido en Bilbao este verano, ¿eh? Sí, Bilbao tropical. Verano tropical en Bilbao. Pues adelante con la pregunta, Julen. Sí, yo tengo una duda con el tema de la inteligencia artificial. El tema es que sí que va a potenciar todo lo que ya sabemos, lo va a llevar a extremos que igual nos costaría años, pero ¿conseguiría alguna vez la inteligencia artificial hacer descubrimientos como la penicilina o los rayos X, estos descubrimientos que han sido por casualidad o por despiste? Ah, buena pregunta, Sí. gracias, Julen. Bueno, sí, la respuesta es un sí rotundo. De hecho, quizá el mayor éxito científico de la inteligencia artificial ha sido el sistema AlphaFold, diseñado por una filial de Google que se llama DeepMind en Londres, que son científicos y publican sus resultados, a diferencia de lo que hacen los científicos en Palo Alto o en Silicon Valley, que no publican sus resultados porque son secreto industrial. Pero gracias a DeepMind hemos tenido unos avances científicos muy importantes en la predicción de la estructura tridimensional de las proteínas, que antes había que hacer una a una penosamente, determinar la estructura de una proteína podía ser el objeto de una tesis doctoral por parte de un estudiante de doctorado, y que este sistema ha resuelto 200.000 estructuras de una tacada, literalmente en cuestión de minutos. Y quien sabe la forma de una proteína sabe qué la puede bloquear, ¿no? Qué tipo de molécula le puedes meter en su centro activo o en la parte que la regula, y estos son nuevos fármacos, candidatos a nuevos fármacos. O sea que literalmente la inteligencia artificial está descubriendo la penicilina, ¿no? Actualmente. Joder, qué bien explicado, Javier. Mira, antes hablábamos de insularidad desde Mallorca. Nos llama Caridad. ¿Qué tal, Caridad? Buenos días. Hola, Caridad. Mallorca, estamos lejos. Sí. Ahora sí, ahora te escuchamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Sí? ¿Sí me oyen? Sí, te escuchamos. Adelante. Sí, un placer poder saludarles. Además es que hacen las mañanas del domingo muy interesantes y yo tenía ganas de retomar después de las vacaciones. Gracias. Muchas gracias. Sí, pues a vosotros por todo lo que hacéis. Sí, yo es que estaba escuchando en cuanto al envejecimiento que hay dos etapas en la vida que hay cambios, a los 40 y pico y a los 60. Entonces yo a los 60 lo que sí puedo observar, muy importante, es la pérdida de elasticidad de la piel, que no sé si es cultural, pero lo llevo muy mal. Y es a partir de los 60 que yo he observado que la pierdo mucho, y entonces eso, que las arrugas las llevamos mal. A ver si se puede de alguna manera eso, pues sí, pararlo o si no hay caso. Gracias, Caridad. Un abrazo. Yo creo que Francisco sabrá algo de colágeno. Ah, vale, pobre, qué cara. Tú estás en Plasencia, pero si hubieras visto la cara que ha puesto. En términos de autoridad me la voy a reconocer a partir de los 60 millones de años. Andamos fatal de piel, ¿eh? O sea que sí. Bueno, a ver, hay mucha investigación en cosmética para esto, y sí que hay sustancias que mejoran un poco. También está la parte de cirugía, pero bueno, hombre, yo creo que sí, la respuesta es sí. Bueno, se puede recuperar la elasticidad de la piel. Es que la industria cosmética, ¿no? Bueno, yo creo que es... ¿Ves? Si tuviéramos esta inteligencia artificial del consensus, no lo diría. Frenarla seguro, frenar la pérdida de elasticidad seguro. Preparadme esto mejor, ¿no? Venga, la semana que viene lo traéis preparado los dos. Yeah. Oye, Francisco, que gracias por venir. ¿Cuál sería, por cierto, tu santo grial de huesos o de dinosaurios? ¿Encontrar lo que quiero encontrar? Sí, lo que vamos, con mayor imaginación, lo que te haría tremendamente feliz. Casi cualquiera de los que encontramos me hace feliz. Yo soy muy poco friki, o sea que
Pero yo creo que por satisfacer al fandom que tenemos, encontrar al gran carnívoro de finales del Cretácico en Europa y entenderlo de alguna forma podría ser un elemento muy interesante. Estamos en ello ahora. ¿Por qué no pactamos ya un nombre que podamos pronunciar todos? Te llamo. O sea, vale, porfa. A mí me dijo una vez una cosa muy rápido. O sea, ellos cogen huevos de dinosaurio y dicen, estamos haciendo escáneres de huevos de dinosaurios a ver si encontramos uno que el embrión esté más o menos finalizado, ¿no? Y eso sería el gran descubrimiento. Ese sería uno de ellos. Nos planteamos cosas tan tontas como que encontramos huevos. Ahora estamos excavando muchos huevos y no sabemos quién los pone porque no hay nadie dentro. Y no estábamos en el momento que alguien los dejó allí, así que estamos buscando al padre. Francisco Ortega, que es paleontólogo de la UNED y descubridor de dinosaurios. Gracias por venir, Francisco. Un abrazo. Muy bien, gracias a vosotros. Y Vera Estupiñán, Javier San Pedro. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Gracias. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.